cambiando el rumbo de las cosas. Y quiero que me acompañe a una escritura que está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, en el verso 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me gusta cómo empieza este versículo. Este versículo nos está dando una orden y nos dice: por nada estéis afanosos. Y por nada es por nada. Y como el versículo dice que por nada estemos afanosos, busqué el significado de la palabra afanoso. Y la Real Academia nos dice que afanoso es trabajador, diligente, hacendoso, voluntarioso, esforzado, atareado, ocupado. Y cuando uno mira estos sinónimos de la palabra afanoso, uno se pregunta por qué Jesús dijo que por nada estemos afanosos. Si aparentemente afanoso es algo bueno, porque significa trabajador, diligente, hacendoso, voluntarioso, esforzado, atareado, ocupado. Y usted va a decir: pastor, esas cosas son buenas. Claro que son buenas. El problema, amado hermano, es que la palabra afanoso también significa ansioso. Ahí está el problema. El problema no es que seamos diligentes. Hay que ser diligente, hay que ser trabajador, hacendoso, esforzado, ocupado. Está bien. El problema es que el que está afanado está ansioso. Y la ansiedad no cabe en la vida de un creyente. La ansiedad no cabe. Porque la ansiedad nos va a llevar a la preocupación. La preocupación nos puede llevar a la angustia. La angustia nos puede llevar a la desesperación. La desesperación nos puede llevar a otros problemas emocionales y a deprimirnos, a la depresión y a muchas cosas más. Le quiero contar esta ilustración. Aquella familia arribó al barco con sus tickets en la mano. Se tomarían unas vacaciones en casa de los tíos en Europa. Pero Javier no estaba de acuerdo. Era el menor de 3 hermanos pequeños y no soportaba a su tía ni los modales tan apretados que deberían fingir durante los 2 meses en el barco. Para él, este viaje significaba arruinarse literalmente las vacaciones. Hizo lo que estuvo a su alcance para frustrar aquel viaje, pero todos los intentos fueron vanos. Ni cuenta se dio el pequeño cuando subieron a aquel barco. Era muy temprano y estaba plácidamente dormido en brazos de su padre. Y así, dormido, lo recostaron en su cama en el camarote del barco. Cuando el niño despertó varias horas más tarde y tomó conciencia de la situación, comenzó a caminar enojado en dirección a su casa, hacia el norte, y se quedó en esa posición todo el día, pensando inocentemente que de esa manera cambiaría la situación.
Ignoraba que el curso de la nave ya estaba tomado. Y por más que Javier caminara en cualquier otra dirección, estando dentro del barco, la nave siempre seguiría hacia el sur. Y muchas veces nosotros, creyentes y no creyentes, tenemos la misma actitud infantil de aquel niño. Sabemos que hay cosas que pasan en nuestra vida, que aunque nosotros no esperamos, sucederán de alguna manera. Pero igual, luchamos equivocadamente, intentando cambiar el rumbo de las cosas, cuando sería más fácil cambiar mi actitud, cuando sería más fácil cambiar mi modo de pensar, en lugar de cambiar las circunstancias. Por ejemplo, tener un hijo especial, un accidente que dejó lisiada a una persona, luchar contra un divorcio, la muerte de un ser querido, saber aceptar las cosas no deseadas o inesperadas de la vida como eventos enviados o permitidos por Dios, es de sabios. Es de sabios saber aceptar las situaciones que pasan en nuestra vida. Lo que está mal y puede cambiarse, estoy de acuerdo, hay que cambiarlo. Pero aquellas cosas que usted no puede cambiar, aquellas situaciones que ocurren y no está en las manos suyas cambiarlas, usted necesita ser sabio para aceptarlas. Y no estarse quebrando la cabeza que esa situación no tenía que haber ocurrido. Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero eso lo vamos a lograr solo cuando aprendemos a ser agradecidos y a derramar delante de Dios en oración nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. En lugar de estar sufriendo con las ansiedades, de estar sufriendo con las preocupaciones, más nos conviene ser agradecidos y derramar delante de la presencia del Señor nuestras preocupaciones. Así lo dice la escritura que leímos. Que por nada estemos ansiosos, por nada estemos desesperados, sino que nuestras peticiones, nuestras necesidades sean conocidas delante de Dios. Estudiemos 3 principios importantes para cambiar el rumbo de las cosas. Veamos 3 cambios que debes hacer en tu vida. El primero de ellos, cambia tu forma de pensar. Bueno, hay un refrán muy antiguo que dice: cambia tu forma de pensar y cambiará tu manera de vivir. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Te llegaron malas noticias y no vamos a negar que te has sentido triste, deprimido, decaído, con los brazos abajo, con el ánimo por el piso, con tu fe herida y con tu moral destruida. Afuera escuchas a la gente hablar bien, otros como que disfrutan la vida a pesar de lo que está pasando, pero tú no puedes, ni siquiera puedes pensar en nada bueno, en nada positivo, en nada alentador, mucho menos pensar que Dios va a hacer un milagro. Y luego viene el enemigo que piensa que te derrotó, porque lo último que le falta al diablo es ver cómo tú comienzas a pensar cosas negativas, hasta que digas que te arrepientes de haber nacido y que ya no confías en Dios, que ya no confías en la Biblia, que ya no confías en las personas que te rodean. La palabra de Dios te da la clave para salir de ese momento angustioso y consiste en decirle a Dios
cuán asombrosas son las cosas que Él hace. La clave consiste en pensar en lo fiel, lo grande, lo misericordioso, lo poderoso que es nuestro Dios. Un poder que fue visto en el pasado. Un poder que se hace notorio en el presente y un poder que va a ser realidad en el futuro siempre. Por ejemplo, piensa en cómo caía el maná del cielo, alimento preparado para el pueblo israelita, para alimentar a toda una nación en el desierto. ¿Y dónde está eso? En el Éxodo capítulo 16, versículo 35 dice: así comieron los hijos de Israel maná por 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Podemos recordar a la viuda en los días de Elías y la forma en la cual Dios usó al profeta para que esta mujer tuviese aceite, suficiente aceite para poder pagar todas sus deudas. En el libro primero de Reyes, capítulo 17, lo dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Luego podemos hacernos un escenario mental y pensar en los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, los milagros que Dios ha hecho en nuestra familia. Podemos recordarlos, podemos vivirlos y podemos traerlos a nuestra memoria. Yo puedo pensar en tantas oportunidades, en tantas ocasiones donde, cuando era un niño, mi madre me contaba de la forma en que Dios aparecía para resolver problemas, situaciones difíciles en su vida. Yo puedo recordar las cosas que en mis primeros años de creyente y que a lo largo de 30 años he visto a Dios operando, actuando en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi ministerio. Yo los puedo vivir. Yo puedo hacer un escenario mental y recordar lo grande, lo maravilloso, lo majestuoso que Dios ha sido en medio de mi vida, en medio de mi casa. Y en ese mismo momento el poder de Dios puede comenzar a fluir en tu vida. Las malas noticias serán sustituidas por buenas noticias. El camino se abrirá para que tú puedas continuar con tu vida aún mejor que antes. Te lo repito, amado amigo y hermano, el camino se abrirá para que usted pueda transitar por él aún mejor que antes todavía. Quizás tienes un conflicto familiar, un problema de salud, un problema financiero, pero Dios cambiará las cosas a tu favor. Nunca nos olvidemos que Dios dirige la ruta de los vientos. Él guía a las nubes. Dios ordena a los mares. Él también puede dirigir hacia ti días de prosperidad, de bendición para tu casa. No permitas que los malos pensamientos causen un problema en la tubería de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Se lo repito, no permita que los malos pensamientos causen un problema de tubería de las bendiciones de Dios en la vida suya. Cambiemos nuestra manera de pensar. Segundo consejo, cambia tus actitudes negativas. Ya no estamos hablando de una forma de pensar, estamos hablando de actitudes, que es diferente. Pensamientos son una cosa, actitudes son otra cosa. Y las actitudes negativas hay que cambiarlas.
En el libro de Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Actitudes, sentir. Las actitudes se definen como un sentimiento interno expresado en la conducta del ser humano. En otras palabras, a la actitud se le ve, se le mira sin decir ninguna palabra. La actitud se expresa en nuestro lenguaje corporal y se nota en la expresión de nuestro rostro también. A veces no necesitamos hablar. Basta con que la gente nos mire el rostro y sabe que tenemos mala actitud. No ocupamos hablar. Y la gente dice: yo no he dicho nada. No ocupa decir nada. Basta con que los demás miren su rostro y saben que en usted hay una mala actitud. Igual cuando tenemos buena actitud. No necesitan escucharme hablar. Solo me miran el rostro y saben que mi actitud es la correcta. La actitud puede ser contagiosa. La actitud puede simularse o también puede fingirse. Una actitud negativa es como una terrible enfermedad, pero una actitud positiva conduce al crecimiento. Se lo repito, una actitud negativa es como una terrible enfermedad, pero una actitud positiva conduce al crecimiento. El comportamiento depende de la actitud. Es necesario cambiar nuestra actitud para luego cambiar nuestro comportamiento. No vamos a cambiar nuestro comportamiento si antes no cambiamos las actitudes. Nunca se olvide que Dios mide las cosas por actitud. ¿Sabe qué ocurrió cuando Caín y Abel ofrecieron a Dios una ofrenda? La Escritura dice que Caín y Abel querían ofrecer una ofrenda a Jehová. Y Abel fue y agarró entre sus becerros lo más grande, lo más gordo, lo más hermoso, lo mejor que había. Pero Caín fue y agarró una hortaliza. Ni siquiera agarró la más grande, la más sana, la más bonita. Agarró cualquiera. Y dice la Escritura que Jehová habló con ellos. Lo que Dios miró fue la actitud. Que hubo una actitud correcta en uno de ellos y hubo una actitud incorrecta en el otro hermano. Dios mide las cosas por actitudes. Y nosotros también. Nuestros hijos miran las actitudes que tenemos como padres. Nosotros como padres estamos viendo las actitudes de nuestros hijos. Yo veo las actitudes de las personas en mi congregación. La congregación va a estar viendo mis actitudes también. Y no podemos cambiar una forma de comportamiento equivocada mientras nosotros no cambiamos de actitud. Si la actitud no es correcta, no vamos a poder cambiar aquel comportamiento incorrecto de nuestra vida. La Biblia es nuestro manual sobre la correcta actitud en la vida. En la vida se requiere buena actitud también. Es más, le voy a decir, ante esta pandemia, ante esta crisis mundial que tenemos, se requiere buena actitud. Las cosas hay que verlas con buena actitud. Pablo escribió a los filipenses sobre un indicativo de actitud y les dijo: haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Cristo entonces es nuestro mejor modelo. Cristo es nuestro ejemplo de una actitud correcta. Y en los versículos anteriores vemos las actitudes que Jesucristo poseía. Por ejemplo, en el versículo 3 habla de una actitud de humildad en el corazón de Jesús.
Dice la Biblia, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Antes bien con humildad. Necesitamos tener una actitud de humildad en nuestra vida. Usted y yo no podemos tener en nuestro corazón una actitud de orgullo. Y todos podemos cometer este pecado. Un miembro de la iglesia puede tener orgullo. Un líder de la iglesia puede tener orgullo. Y un pastor de la iglesia puede tener orgullo también. No es posible que todos estos 4 o 5 meses que hemos estado en la pandemia no nos vaya a servir para tener humildad en el corazón. Y que salgamos después de la pandemia con el mismo orgullo de siempre. No debe ser así. Antes bien, dijo Pablo, con humildad. Si queremos cambiar el rumbo de las cosas, tenemos que ser humildes. ¿Cuál era otra actitud de Jesús? Servicio. El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siervo. Tenemos que servir. Tenemos que tener una actitud de servicio. Y la otra actitud que Jesús tenía en su corazón era obediencia. El versículo 8 lo dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo obediente. No nacemos entonces. No nacemos siendo obedientes. Al contrario. Desde que somos pequeños parece que la rebeldía es la que viene incorporada en nosotros. En nuestra naturaleza pecaminosa, desde que somos pequeños, venimos inclinados a la rebeldía. Venimos inclinados a hacer nuestra voluntad, a salirnos con la nuestra. Pero al igual que Jesús, dice la Biblia que Él se hizo obediente. Dice, haciéndose obediente. Es que la obediencia hay que hacerla. La obediencia es la clave para poder obtener la victoria. Nosotros debemos y podemos tener estas mismas actitudes de Jesús. Humildad, obediencia y servicio. Ojalá, y después de que termine la pandemia y volvamos a nuestras iglesias, volvamos siendo creyentes obedientes. Ojalá y después de la pandemia volvamos a la iglesia siendo creyentes humildes. Y ojalá volvamos a nuestras iglesias después de la pandemia siendo creyentes servidores de los demás. Una mente renovada o una actitud cambiada nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. La actitud que tengamos va a determinar nuestro comportamiento. Así que no se olvide que la actitud es importante. Ante cualquier situación que usted esté pasando, la actitud es básica. Hay un problema matrimonial, necesitamos tener buena actitud como esposos. Hay un conflicto con los hijos, necesitamos tener buena actitud. Hay una situación económica que estamos atravesando, necesitamos tener buena actitud. Hay una situación de salud por la cual estamos atravesando, necesitamos buena actitud. Y el tercer elemento, el tercer consejo para poder cambiar el rumbo de las cosas es
cambia tu manera de ver las cosas. Si hacemos un resumen, hemos dicho que 3 consejos para cambiar el rumbo de las cosas son: primero, cambia tu manera de pensar. Segundo, cambia tus actitudes negativas. Y tercero, hemos dicho, cambia tu manera de ver las cosas. En otras palabras, hemos hablado en esta noche de 3 cosas: de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y de nuestra visualización. La manera que tenemos para ver las cosas. ¿Con qué ojos miramos las cosas? Y le quiero compartir también una ilustración que en algún momento yo lo he compartido en algunas prédicas y me gusta mucho. Y se lo quiero compartir ahora. En una ocasión, 2 vendedores de zapatos fueron enviados a una isla desconocida y muy lejana, con la difícil tarea de vender zapatos allí. Uno de los vendedores de zapatos se llamaba Ramón, el otro se llamaba René. Veamos los reportes que ambos zapateros dieron a su jefe cuando llegaron de la isla. Cuando llegaron a la isla, escuche bien, Ramón escribió: jefe, han sido 2 días agotadores de viaje. La comida estuvo malísima. Me enfermé del estómago en el barco. Pero bueno, llegamos a la isla. Desgraciadamente, le tengo pésimas noticias. La gente aquí está tan atrasada que ni siquiera usan zapatos. Ellos simplemente andan descalzos. Le digo que me vuelvo mañana para la ciudad. Lo siento. Así terminó su reporte desde la isla. Lo siento. Mañana me voy de regreso. Ahora escuchemos el reporte de René. René mencionó: hola jefe, el sol por aquí es radiante, la brisa marina increíblemente refrescante. He tenido días completos para organizar mi trabajo en la isla y hasta le pude ayudar al chef del barco para preparar unos platillos ricos. Le tengo magníficas noticias, jefe. Aquí todos necesitan zapatos. Le repito, jefe, nadie tiene zapatos, andan descalzos. Así que vamos a hacer una venta loca. Por favor, envíeme lo más posible todos los zapatos que tenga en la bodega, porque yo estoy seguro que los voy a vender todos. Y les terminó diciendo su reporte: por favor, jefe, no me espere pronto. Increíble. Pareciera que ambos vendedores fueron a lugares distintos. Pareciera que viajaron en diferentes barcos. Pero lo cierto es que ambos fueron a la misma isla, en el mismo barco y en el mismo momento. Pero lo que cambió fue su manera de ver las cosas. La actitud de René me recuerda a la actitud de un hombre en la antigüedad llamado Caleb. Caleb, junto con otros hombres, fueron comisionados por Moisés para observar la tierra que el pueblo de Israel habría de conquistar. Y en Números capítulo 13, versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos ahí eran hombres de gran estatura. Tremendo.
Moisés mandó estos espías al mismo lugar, pero Caleb y Josué trajeron un reporte diferente. Ellos dijeron: vamos, sí podremos, porque Dios está con nosotros. Allí el fruto es bueno, es una tierra que fluye leche y miel. Es más, dijeron: aquí está el fruto. Llevaban muestras del fruto. Y la actitud de ellos era positiva, de que se podía, que lo iban a lograr, que fueran a conquistar. Pero 10 de ellos fueron negativos. Y dijeron: no podremos. Ahí miramos a hombres de gran estatura. Ahí vimos gigantes, hijos de Anac. Esa tierra traga a los moradores. Pero Josué y Caleb dijeron: esa tierra es buena. Y quisieron convencer. Pero pudo más el reporte de aquellos 10 negativos. Pudo más el reporte de aquellos que tenían mala actitud. Y la escritura dice que por la mala actitud y el mal reporte de estos 10 espías, el pueblo lloró toda aquella noche. Es tremendo. Es tremendo cuando hay personas con mala actitud. Es tremendo cuando hay personas con una mentalidad diferente. Una mala mentalidad. Es tremendo cuando una persona tiene una manera incorrecta de ver las cosas. La persona que tiene una manera incorrecta de ver las cosas no va a lograr nada. No se puede contar con ella. Más bien lo que van a hacer es desanimar, desmotivar a aquellos que sí quieren hacer las cosas. Si nuestra manera de pensar no es correcta, mejor hagámonos a un lado y dejemos que los demás que tienen buena actitud y una buena mentalidad vayan y alcancen las cosas. Tu Dios te dice en esta noche: no tengas miedo, no te aferres a las circunstancias y nunca digas que no puedo. Al final, ¿qué ocurrió? Al final la tierra fue conquistada. Pero ¿qué hay de ti? ¿Vas a dejar que los gigantes o los pies descalzos te desanimen? ¿Vas a dejar que la gente negativa te desanime? Tenemos que aprender a ver las oportunidades en lugar de ver los problemas. Vuélvase un experto en ver las oportunidades de la vida y no en estar viendo los problemas. Hay gente que le gusta agrandar los problemas, hacer grandes los problemas, magnificar los problemas, en vez de magnificar las oportunidades. Conclusión. Cambia tu manera de pensar con una actitud positiva y aprende a ver los conflictos y las dificultades como un trampolín para llegar al lugar donde Dios te quiere tener. Se lo repito. Cambia tu manera de pensar con una actitud positiva y aprende a ver las dificultades y los conflictos como un trampolín, como una escalera para llegar al lugar donde Dios te quiere tener. Recuerda que tú tienes la llave para transformar las circunstancias en oportunidades y las oportunidades en bendiciones.